¿Hay odio en mi corazón? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? De pronto aún te estás cuestionando y te estás preguntando si hay odio aún en tu corazón. Y quiero compartirte algo sobre cómo Dios me llevó a mí a perdonar, a realmente perdonar. Y he podido evidenciar el amor en varios campos de mi vida, desde perdonar a un ser desconocido, como perdonar a un ser desconocido. Y hablo del amor porque solo cuando en tu corazón hay amor, aprendes a perdonar de una manera fácil, de tomar la decisión de perdonar rápidamente. Y recuerdo a Jesús cuando le pidió a su padre que perdonara a aquellos que lo maltrataron, que lo humillaron, que lo hirieron, lo traicionaron. Y les decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdas esa parte de la palabra de Dios? Es impactante. Es impactante uno pedir algo así. Es impactante después de ver de todo lo que te hicieron, estarle diciendo al Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde muy temprana edad el Señor ha venido trabajando en mí. No lo sabía, pero hace poco el Señor me mostraba cómo desde muy temprana edad el Señor vino trabajando en mí el proceso de perdonar. Desde muy pequeña siempre pasé por muchas situaciones de traición, de dolor, de tristeza, de rechazo, y eso generó muchos conflictos a tener una relación de amistad con mujeres, a poder entender nuestra manera de ser, a entender los hombres. Esto generó muchas cosas en mí que empezaron a traer vacíos, vacíos que quería llenar, pero siempre terminaba en algo muy parecido y era repetir el mismo ciclo. Siempre, siempre, siempre terminaba repitiendo el mismo ciclo. Tenía una relación y esa relación me traicionaba con alguien cercano que yo amaba. Y hasta el momento, aún en mi matrimonio, también pasó exactamente igual. Pero luego conocí a mi esposo, a Tomás Alejandro, un hombre tierno, amable, joven, sencillo, pero que sabes algo, también tenía muchos vacíos en su corazón, igual que yo. Y aunque tenía una mujer a su lado, ella no lograba complementarlo, yo no lograba complementarlo. Y tú me vas a preguntar a mí, Sandra, pero ¿cómo así? Es que las personas complementan a otras. Y podríamos decir que sí, pero para mí en este caso, Dios es nuestro complemento. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios no somos nada. Y ahí estaba el problema. Ni yo ni mi esposo teníamos a Dios en nuestro corazón. Solamente estábamos pensando en todas aquellas cosas que nos produjeran placer y que podrían ayudarnos con el vacío que había en nuestro corazón. Y comenzamos una relación que fue bastante tóxica y al tiempo de darme cuenta de su primera traición con alguien que yo amaba, con alguien que yo consideraba que era una hermosa amistad, ¿cierto? Me llevó a qué? A revivir esas situaciones del pasado y a comprender que aún de pronto habían situaciones en mi vida que no me habían llevado a perdonar completamente. Y estuve pensando, y todo el tiempo pensaba, siempre me pasa
lo mismo. Y yo no sé yo a quién le estoy hablando en este momento, pero siempre has estado pensando que siempre te pasa lo mismo. Y ahí fue donde me empecé a obsesionar, a obsesionar, a obsesionar. Y lo único en lo que yo pensaba era en demostrarle al mundo entero que ese hombre era mío. Estaba tan arraigada, estaba tan dependiente de él, que sus traiciones no me importaron. Sus traiciones no me importaron. Y ahí tomé la decisión de perdonar a mi esposo. Sí, pero realmente lo estaba perdonando. Realmente en mi corazón existía el perdón. No, solo fue una artimaña para poder recuperarlo y poder empezar a vivir con él. Y así poderme vengar no solo de mi esposo, sino de las personas que me traicionaban. Era tanta la necesidad que tenía de mi esposo que me engañaba. Pero cuando ya lo tenía en casa, nuevamente comenzaba el dolor, la ira, la tristeza, la frustración. ¿Y tú qué crees que empezaba a pasar? Volvíamos a revivir las mismas situaciones de discordia, de pelea, de sarcasmo. Cada que podía le recordaba su pasado, cada que podía lo torturaba, cada que podía lo trataba mal, lo ofendía. Pero se suponía que yo ya había perdonado a mi esposo. Pero luego ya conocí a Jesús y empecé a trabajar en aprender realmente a perdonar. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, unas nuevas traiciones, y entendí de que realmente nunca había perdonado, que realmente nunca, que mi corazón no estaba sano, aún seguía lleno de odio, aún seguía lleno de amargura, aún seguía lleno de dolor. Y en medio ya de conocer a Jesús, mi esposo vuelve y cae en adulterio. Y vuelve y se repite la misma historia con alguien a quien yo había estimado, alguien que yo había apoyado, alguien que había ayudado en algún momento de mi vida, alguien que era muy cercano a mí. Y vuelve y se repite la misma historia. Y quiero enfocarme un poco en esto. Y esto sí fue duro y un golpe muy directo al corazón, porque ya estábamos conociendo a Jesús, porque ya le servíamos, pero aún mi esposo quería cambiar y yo también. Pero aún había iniquidades arraigadas en nuestras vidas, había maldiciones que venían arrastrándose y por la cual no nos habíamos levantado en oración. Y que estas iniquidades, estas maldiciones se sumaron a la destrucción nuevamente de nuestro matrimonio, a una tercera o cuarta separación y a alcanzar dos grandes pecados. Nos alcanzaron dos grandes maldiciones que venían arraigadas de la familia, de nuestros antepasados, y era el adulterio y el divorcio. Pero ¿sabes algo? Cuando tú no empiezas a mirar el proceso ni el dolor, sino que empiezas a poner tu mirada en Jesús, Dios empieza a transformarlo todo. Hoy le doy gracias a Dios por haberme permitido esas pruebas, por haberme permitido ese proceso, por haber pasado por el desierto, porque si no fuera así, hoy no estaría donde estoy, hoy no tendría lo que tengo. Pero más que haber pasado por la prueba y por el desierto, fue haberle permitido a Dios que obrara en mi vida y obrara en mi corazón.
Y muchas veces nosotros estamos pasando por procesos, por pruebas, por desiertos, pero no dejamos que Dios nos moldee. No permitimos que Dios obre en nuestra vida. Y un día que ya estábamos casados y cansados el uno del otro, empezamos nuevamente a sufrir. Se empezó nuevamente a vivir el dolor, a vivir el enojo, a vivir la amargura, a vivir la tristeza. Empezamos otra vez a vivir infidelidad y vuelvo y comienzo nuevamente a recordar sus traiciones. Y fue allí donde tomé la decisión más dura de todo este proceso y fue una nueva separación. Tomé la decisión de que mi esposo se tenía que ir de la casa. Yo fui la que lo eché, yo fui la que le dije te vas, pero porque mi corazón estaba lleno de dolor, estaba lleno de ira, estaba lleno de enojo y realmente no había perdonado. Y él ya venía un poco indiferente, un poco cambiado. Estábamos pasando por un proceso de quiebra muy fuerte. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Mi esposo tomó la decisión de irse de casa, pero ahí fue donde me enteré que él ya venía charlando con esta chica hace mucho tiempo. Y no solamente me di cuenta de eso, sino que me enteré, bueno, esto pasó después de que ya mi esposo y yo regresamos, de que nos llevaban muy poco tiempo, llevaban años juntos. Todos lo sabían, menos yo. Pero ahí fue donde me di cuenta que realmente había perdonado. Porque el día que me enteré de esto, simplemente sonreí y le dije a Dios, bueno Dios, pero es mi esposo. Y lo que no sabía era que Dios ya venía preparando mi corazón para esta noticia. Y ahí fue donde comencé un proceso de perdón, de aprender el verdadero perdón. Aprender el perdón donde tú tomas el pecado del otro y lo echas al fondo del mar. Aprender el perdón donde tú echas toda la ansiedad, todo lo que la otra persona hizo, toda la traición, todos los insultos, toda la humillación. Tú tomas todo eso y lo echas al fondo del mar. Y ahí fue donde Dios empezó a obrar en mi corazón. Porque si yo no le abría la puerta a Dios de mi corazón, si yo no tomaba la decisión de perdonar, de liberar al otro, pero de liberarme a mí, Dios no podía hacer nada. Y cuando tomé la decisión de perdonar, Dios empezó a traer esa sanidad a mi corazón. Y te aseguro que no fue sencillo. ¿Sabes por qué no fue sencillo? Porque a pesar de todo, porque a pesar de cada situación, sabía que tenía que pasar y dejar todas las cuentas saldadas, porque yo en ese momento esperaba volverme a casar de nuevo. Obviamente, no con él, sino que guardaba la esperanza de que era con otra persona. Pero los planes de Dios eran diferentes. Yo sabía que tenía que mentalizarme, permitir que la palabra de Dios renovara mi mente, porque lo iba a seguir viendo, porque teníamos un proceso en una empresa, porque veíamos sus redes, porque mis mejores amigas eran la familia, eran de la familia. Y tenía que seguirlo viendo. Entonces era justo seguir cargando con ese dolor que marcaba mi corazón. Y tercero, porque quería ser obediente a Dios. ¿Y sabes por qué puse este punto de último?
cuando debería ser el primero. Lo dejé en el número 3, porque a la hora de la verdad, la última opción, cuando tú tienes que perdonar a alguien, la última opción es Dios. Es pensar en perdonar a alguien por obediencia a Dios. Pero si de algo estoy segura, y es que si no tienes esta opción en tu primer lugar, deberías tachar las demás y hacer esta la primera. Porque cuando yo entendí que mi único deseo era agradar a Dios, comencé este proceso tan fuertemente. Comencé a transformar mi vida y a permitirle a Dios que transformara mi vida. Y yo sé que tú aquí me estás diciendo, sí, Sandra, tan bacano, como hablas de lindo, pero ¿cómo lo hiciste? Yo no he podido pensar así. Yo no he podido empezar a pensar en cómo perdonar, en cómo pasar todo lo que me ha hecho. Y de pronto todavía sigues pensando así, pero te voy a decir algo. No eres la única, no eres el único. Yo también pasé por lo mismo, pero solamente te voy a decir, era tanto la mentira que me había creado de que supuestamente ya lo había perdonado, que lograba engañarlo a él y me lograba engañar a mí. Me lograba engañar a mí. Y por eso yo quiero decirte, no te preocupes si aún no has podido perdonar. Y quiero contarte un poco sobre cómo hice para perdonar. Y fue un día, ya estaba muy cansada, ya estaba agotada, ya estaba mal. Ese día fue duro, ese día fue fuerte, pero cada día era peor. Y lo que más tristeza me daba era que mientras yo lloraba, él sonreía. Mientras a mí me iba mal, a él le iba bien. Y cuando yo vi esto y sentí cuánto daño me causaba todo eso, ahí fue donde comencé el maravilloso viaje del camino al perdón. Y quiero que tú tengas estos puntos muy claros, que lo discutas con el Espíritu Santo y que le permitas a Él poder enseñarte cómo tú vas a lograr perdonar completamente. Lo primero que yo hice ese día que estaba muy mal fue postrarme a los pies de Jesús. Fue derramar mi corazón ante Él. Fue gritarle que ya no soportaba más, que me ayudara, que me transformara, que me ayudara a mí, que yo quería ser cambiada, que yo quería ser transformada, que no quería preocuparme por nadie, sino que quería que fuera yo. Y el Señor me empezó a hacer me llevó a hacer varias cosas. Y lo primero que hice, tomé una lista y escribí. Me aferré a aquel versículo que dice que escribamos la visión en tablas, que se va a cumplir aunque tarde. Y empecé a tomar a cada persona que odiara y empecé a escribirlo. Empecé a escribir la visión. Ay, Sandra, pero ¿cómo así que empezaste a escribir la visión? ¿La visión de qué? Empecé a escribir cómo veía esas personas en la relación conmigo. Ahí entró mi esposo, ahí entró la chica, ahí entró la familia, ahí entraron los amigos y entró cuánta persona podía haberme hecho daño. Y simplemente escribí sus nombres ahí. Pero luego
estudié cada persona, estudié mi esposo y me dediqué a clamarle al Señor que me diera la compasión y la misericordia que Él tenía hacia ellos, porque sabía y ten la plena seguridad que yo tenía claridad de que mi Dios tenía misericordia por ellos. Que mientras yo los odiaba y los maldecía, Él clamaba y decía, conóceme porque yo derramaré mi amor sobre ti. Y empecé a estudiar a cada una de estas personas, empecé a estudiar a mi esposo y empecé a darme cuenta de que yo no le habría brindado amor, solo sarcasmos, cantaleta y todo aquello que a ellos les lleva a endurecer el corazón hacia nosotros. Esas palabras duras que les llevaron a dañar su corazón hacia nosotros. También empecé a estudiar a mi suegra, una de las personas que más podía odiar, que más podía maldecir, que más podía desearle lo peor, porque para mí era la culpable de las múltiples infidelidades de mi esposo. Pero estaba tan equivocada y Dios me llevó a sentir el dolor que ella sentía al ver a su hijo sufrir. Él me llevó a sentir el dolor que ella podía sentir de madre al ver a su hijo todo el tiempo llorando porque estaba peleando conmigo con su esposa. Y como su esposa, en vez de darle felicidad y paz, le daba dolor. Me llevó a comprender de que ella no conocía la verdad, que no podía entender la verdadera felicidad y creía que esa felicidad era estar con alguien que lo hiciera sonreír. Entendí a todos sus amigos y familiares, los empecé a estudiar y esas familiares sí que eran brujas para mí, porque eran las que le hacían todos los favores. Pero no sabía cuánto había en su corazón. No sabía que ellas tenían vacíos, que no habían sido llenados, que de pronto a muchos les pagaron de la misma moneda y pensaban y creían en el refrán de que un clavo saca otro clavo. Y también empecé a estudiar a esta mujer. Pero Dios me dio tanto amor, tanta misericordia, tanta compasión. Y comprendí que ella también pasaba por el dolor en su matrimonio y que mi esposo en algún momento le había brindado lo que ese otro hombre no le había brindado. Ella fue víctima de las garras de nuestro enemigo. Ella fue víctima. Y así fue como empecé a estudiar a cada persona y pude comprender que actuaba según sus creencias, actuaban según sus convicciones, actuaban según sus valores. Que yo no podía esperar que ellos dieran si no conocían la verdad. Y luego comencé a orar para que Dios preparara mi corazón al siguiente paso. Y allí fue donde papá se glorificó. Dios me dio amor y compasión por ellos. Dios me llevó a orar por ellos. Dios me llevó a bendecirlos.
Y fue uno de los puntos más duros, más duros. Y ojo con esto, porque es acá donde entra el enemigo y empieza a trabajar muy, muy fuertemente en tu mente. Comienza a hacer que tú no seas capaz de bendecirles mientras Dios te está invitando a que lo hagas. Pero hoy quiero que tú recuerdes, perdonar es una decisión, no un sentimiento. Y cuando tú tomas la decisión de perdonar, tomas la decisión de empezar a declarar bendición sobre aquellos que te dañaron, aquellos que te humillaron, que te traicionaron. El enemigo sabes cuando tú vas a comenzar a bendecir. ¿Y sabes por qué? Porque estás renunciando a toda deuda. Estás otorgando la cancelación de la deuda. Y estás siendo libre tú y haciendo libres a otros. Y empecé a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y mi cabeza a pensar, estás diciéndole, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás afirmando más el amor entre ellos. Estás pidiendo que bendiga a tu esposo para que se gaste la plata con otra. Y empieza mi mente, mi mente, mi mente. ¿Será que tu suegra bendícela para que empiece a darle más amor por aquella otra mujer? Y empezó mi mente a jugarme una doble, pero muy doble y astuta trampa. Pero cuando tú tomas la decisión de agradar a Dios, cuando tú sabes contra quién estás peleando, cuando tú sabes que Dios no te dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio, todo empieza a ser transformado. Yo tomé la decisión de entender y de saber de que yo tenía un espíritu de dominio propio. Y empecé con más ganas a bendecirles, con más ganas a bendecir a mi esposo. Y empecé una batalla, no solamente con mi mente, sino también con las huestes que habían sido designadas para que me hablen. Cuando tú comienzas a bendecir, no solamente vas a empezar la batalla con tu mente, sino con las huestes que han sido designadas para que te hablen. Pero si tú estás enfocado a perdonar, si tú estás enfocado y estás deseando ser diferente, ya la inseguridad, ya la duda no van a ser parte de tu vida. Y luego de que empecé a bendecirles, comencé a profetizar sobre ellos. Y ya estas palabras no salían con fuerza de mi boca, sino que salían del corazón. Claro, va a llegar tu enemigo y también el mío a buscar detener que tú profetices, pero ya había comprendido que no estaba peleando con mi esposo, ni ellas, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y aunque no quisiera, porque claro, la carne es débil, aunque no quisiera, con más fuerza me levanté y profeticé. Con más fuerza empecé a profetizar sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mi matrimonio. Empecé a profetizar en mi suegra. Empecé a profetizar en la familia y en los amigos de mi esposo. Empecé a profetizar sobre aquella chica. Empecé a profetizar. Y luego, como no simplemente ya no era oidora de la palabra, sino que estaba siendo hacedora,
cuando empecé a hacer lo que Dios quería que hacer, ahí donde una revelación grande empezó a venir sobre mi vida. Y el Señor me empezó a mostrar lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y yo a escribir y a obedecer cada paso. Y así lo hice. Perdoné en obediencia, bendecí en obediencia, profeticé de corazón. Y ahí fue donde empecé a ser guiada por el Espíritu Santo para librar la batalla, para ganar la batalla que estaba peleando. Y yo quiero invitarte hoy a que tú hagas lo mismo. Yo quiero invitarte hoy a que tú puedas hacer lo mismo. Dios me llevó aún a pedir perdón en persona. Y así lo hice. Si no has perdonado, pues que tu mente ahora esté confundida, puede que tu corazón ahora esté confundida, puede que tú en este momento estés pensando y entendiendo y diciendo que no es justo que tú perdones lo que el otro le hizo. Tú puedes en este momento estar pensando, si lo perdono es como si estuviera renunciando a él. Si lo perdono es como si estuviera diciendo que él o ella no hicieron nada malo. Se van a reír de mí. Pero aquí el punto es, ¿cuál es el motivo que te está llevando a perdonar? ¿Es tu propio yo o es la obediencia a Dios? Y quiero despedirme de ti en este momento, orando, invitándote a que te permitas que Dios te dé ese dominio propio, que tú tomes ese dominio que ya Dios te entregó y tú empieces a trabajar y a tener dominio propio para tomar la decisión de perdonar. No dejes que la ofensa tome derecho sobre tu vida. No te permitas a ti mismo que el recuerdo trabaje en tu mente. Aprende a combatir ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Esto hace parte del dominio propio. Hace parte del dominio propio, que tú cuides tu boca, así tengas muchas ganas de decirle al otro todo lo malo, lo que sientes por él. Contrólate. Porque si tú ya dijiste que habías perdonado, no tienes derecho a estarlo recordando. Y cuarto, aprende a pensar en el otro y a entender que también merece ser bendecido. Y si aunque tu corazón sienta que hay rabia, piensa en Dios. Si tú no perdonas, tu corazón se va a endurecer. Si tú no perdonas, atas las manos de Dios. Si tú no perdonas, no vas a poder recibir la revelación divina de cómo vas a pelear esta batalla y no pasar años y años en medio del proceso. Si tú no perdonas, no vas a poder recibir la verdadera libertad, el regalo de la libertad. Porque cuando tú no perdonas, tú mismo eres quien se encarcela, tú mismo eres quien se ata. Así que analiza. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón y que te muestre si aún hay falta de perdón. Permíteme en esta noche orar por ti. Señor Jesús, yo te pido en esta hora que tú les des el deseo de tomar la decisión de poder perdonar, de que ellos puedan levantarse para bendecir, para profetizar a aquel que les hizo daño, porque así lo dice tu palabra, Dios. Bendice. Ven que bendigamos a nuestros enemigos y que oremos por aquellos que nos persiguen y nos maldicen.
Y yo oro en esta tarde, Señor, para que tú puedas llevarlos a ellos a tomar la decisión correcta y a vivir la plena libertad. La libertad que trae consigo perdonar. Señor, hay personas que llevan años y años viviendo del resentimiento, viviendo del odio, alimentándose del odio. Pero yo hoy, mi Señor, clamo a ti y te pido que tú tengas compasión y misericordia y que les enseñes el verdadero perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amores, muchísimas, muchísimas bendiciones. Nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.